Amén, amén, hermana Ángela. Gracias a Dios. Bueno, la verdad es que les saludo a todos desde aquí, desde Argentina. Estamos viviendo en el campo ya hace años, a 100 kilómetros de distancia de la frontera con Brasil. Y la verdad es que realmente es una bendición poder comunicarnos y poder aprender de la palabra juntos. Y este tema tan importante que es la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que la única manera de entrar en el reino de los cielos es nacer del agua y del Espíritu. Y Jesús lo ejemplificó con su propia vida. Por eso que vamos a abrir nuestras Biblias, les invito, para leer nuestro primer texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Evangelio de Mateo, el capítulo 3, en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús fue bautizado del agua y del Espíritu. Y Jesús nos da ejemplo. Por eso Jesús, con toda dignidad, él le dijo a Nicodemo que la única manera de entrar en el reino de los cielos es nacer del agua y del Espíritu. Y nacer del agua, bueno, todos sabemos, nacer por el bautismo, el agua de vida es Cristo, y nacer del agua, pero ¿y nacer del Espíritu? ¿Qué ocurrió cuando Jesús recibe el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué ocurrió con él? Empezó su ministerio. Y fíjense en Hechos, en el capítulo 10. Hechos del capítulo 10 está hablando el apóstol Pedro. Miren lo que dice en el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué ocurre cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, la verdad es que lo que ocurrió con Jesús. ¿Qué ocurrió con Jesús cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo? Anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Dios estaba con él. El bautismo del Espíritu Santo fue realmente el comienzo de su ministerio. ¿Y qué era lo que él hacía? Predicaba la palabra y ayudaba a la gente, sanando y haciendo bienes. La obra del Espíritu Santo cambia el corazón, saca el egoísmo de nuestra vida, nos hace generosos, nos hace buenos de corazón. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, pero antes de ir a Lucas, vamos a Isaías, capítulo 61. Allí también describe qué es lo que iba a hacer Jesús lleno del Espíritu Santo. Isaías 61, el versículo 1. Estas palabras las leyó Jesús. Jesús mismo leyó estas palabras. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios.
Cuando Dios mora en el alma, Dios nos hace buenos. Dios nos hace predicar buenas nuevas a los abatidos. Dios nos hace vendar a los quebrantados de corazón. Dios nos hace predicar libertad, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu Santo de Dios nos hace buenos, nos hace un corazón tierno. Isaías, el capítulo 11, también habla del Señor Jesucristo. Isaías, el capítulo 11, el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Dios coloca su Espíritu en nosotros, ¿para qué? Para darnos sabiduría e inteligencia celestial, para darnos la capacidad de aconsejar, de tener el poder del Señor. ¿Para qué? Para tener conocimiento, para tener respeto a Dios. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Esa es la obra que Jesús vino a hacer. ¿Y cómo la hizo? Pues lleno del Espíritu de Dios. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Poner nuestro carácter en sintonía con el carácter celestial. Hacernos buenos de alma, de adentro, de corazón. Vamos para Lucas. Lucas, el capítulo 4, el versículo 18. Ahí lo dice, ahí dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está. Cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, somos así. No podemos ser de otra manera. Por eso que una persona que habla sobre el Espíritu Santo, pero que es belicoso, es peleador, es egoísta, es pendenciero, puede hablar del Espíritu Santo, pero no lo tiene, porque el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros. El capítulo 3 de Mateo. Mateo, el capítulo 3, el versículo 11. Dice: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Padre envió su Espíritu sobre su Hijo en su bautismo, pero ahora Cristo es el encargado de darnos a nosotros el Espíritu Santo. Él nos bautiza, Cristo nos bautiza a nosotros con Espíritu Santo. Juan, el capítulo 1, miren lo que dice. Juan 1, versículo 32 y 33. También habla Juan el Bautista. Dice allí: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. Dice: y yo no le conocía. Si bien ellos eran primos, sin embargo, por mucho tiempo no se habían visto. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si necesitamos el Espíritu Santo, y realmente lo necesitamos, debemos pedirle a Cristo, porque Cristo es el encargado por el Padre para darnos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recuerden siempre, porque solamente habiendo nacido del agua y del Espíritu, podemos entrar en el reino de Dios. El capítulo 20 de Juan. Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Cuándo les dijo esto? Cuando ya había resucitado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De la misma manera como Dios sopló sobre ese cuerpo hecho de tierra y le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, también aquí Cristo sopló el Espíritu Santo en sus discípulos. Y si damos vuelta a la página, en Hechos en el capítulo 1, en el versículo 5, el Señor Jesús dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Promesa de Jesús. Así como Cristo empezó su ministerio siendo bautizado. ¿Hola? ¿Se escucha? Perfecto, sí. Bien. Así como Cristo empezó su ministerio siendo bautizado por Dios con su Espíritu, también los discípulos empezaron su ministerio siendo bautizados por Dios con su Espíritu. El versículo 8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así empiezan los discípulos su ministerio, recibiendo el poder de lo alto. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que ellos sean testigos. De la misma manera como Jesús, recibiendo el Espíritu Santo, empieza a ser predicador. No solo predicador, sino que ayudador, sanador, haciendo una obra con todo su corazón y su alma, de la misma manera los discípulos. Y eso se cumple. Fíjense en el mismo capítulo ahí, capítulo 1, versículo 14, dice, y perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué perseveraban unánimes en oración? Porque había una condición para recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la condición? Jesús dijo, pedid y se os dará. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ellos estaban ahí orando. Oraron 10 días. Al que no le interesa no lo recibe. No lo recibe. Capítulo 2, versículo 4. Estoy leyendo Hechos 2, 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hablar otros idiomas. Y pueden hablar, ahí está la lista de idiomas, ahí hay 17 lugares diferentes mencionados a partir de el versículo 9 hasta el 11. Están los 17 lugares, países, regiones, idiomas. Ellos hablaban en todos esos idiomas por el poder de Dios. Y en el versículo 41, 44, el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Cuando descendió el Espíritu Santo no fue solamente para hacerles hablar en otros idiomas, fue para lograr en ellos esto, que estén juntos y que tengan en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así eran. El Espíritu Santo los hizo de un corazón y un alma. Ahora ustedes entienden por qué hay peleas y disensiones entre los hermanos. No es porque falta la doctrina, es porque falta el Espíritu Santo de Dios. Porque si realmente todos tuviésemos el Espíritu Santo, no habría peleas. Seríamos de un corazón y un alma. Y entonces se cumpliría lo que dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Claro, claro, porque realmente era maravilloso el ambiente que había, porque Dios lo había logrado. Capítulo 4 de Hechos. Hechos 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Claro, eso es la obra del Espíritu Santo. Nosotros pensamos muchas veces, bueno, Pentecostés significa recibieron el don de hablar distintos idiomas. Sí, pero no fue todo. Fue mucho más que hablar idiomas. Fue transformar la vida de ellos, hacerlos de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué lindo, qué ambiente, qué ambiente. Por eso cuando nuestra hermana me sugirió de hablar sobre un evangelio práctico, el ayudar a los demás, el ser bondadosos y ser buenos, pues entonces hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz. Y la raíz es el espíritu de quien tenemos, si el espíritu de Dios o el espíritu de Satanás. Capítulo 10 de Hechos. Hechos 10. Y aquí hay algo interesante, porque nosotros normalmente lo tomamos como algo automático. Y nosotros decimos, bueno, cuando una persona se bautiza en el agua, en ese momento es bautizada en el Espíritu Santo. Pues la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña diferente. Y miren lo que dice aquí. El apóstol Pedro estaba predicando a un grupo de personas de origen pagano, Cornelio y su familia y sus vecinos que se habían reunido. Y dice el versículo 44, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pregunto, ¿estaban bautizados? No. Dice que los fieles de la circuncisión, dice el versículo 45, que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los paganos, los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Primero fue el bautismo del Espíritu Santo y después fue el bautismo en el agua. Y hay otro caso que es al revés. En Hechos 19 habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Los de Jerusalén se quedan un poco molestos porque él fue a predicarles,
a los paganos. Entonces Pedro le tiene que explicar. Y en el versículo 15, Hechos capítulo 11, el versículo 15, él relatando otra vez esa experiencia, Pedro dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, de la misma manera. Lo mismo que sucedió en Pentecostés fue lo que sucedió allí con Cornelio y los suyos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, conclusión de Pedro, versículo 17, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Realmente necesitamos entender esto. Necesitamos entender que no es automático. Necesitamos entender que hay personas que no son bautizadas, pero que tienen el Espíritu Santo. Y necesitamos entender que hay personas que sí son bautizadas, pero no tienen el Espíritu Santo. Por eso que es tan importante pedirle, Dios mío, necesito tu Espíritu para ser transformado, para ser útil en esta tierra, para quitar mi egoísmo, para hacerme bueno de alma y de corazón. Primera de Corintios capítulo 14, capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Pastor, ¿no lo escuchamos? Pastor Daniel. Ah, tiene problemas de conexión. Vamos a esperar, Hola. hermanito, y vamos. Ahora sí. Hola, sí. Disculpen, se cortó aquí la conexión. Sí, quedó en 1 Corintios 12, lo iba justo a leer usted. Primera de Corintios 12, gracias hermana. Primera de Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es la única manera, es la única manera de ser transformados, que bebamos todos de un mismo espíritu. Entonces seremos un solo cuerpo. No existe otra manera. Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. ¿Sabe lo que es ríos? No es un arroyito, no es un poquito, son ríos de agua viva. ¿Esto dijo de qué? Versículo 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Jesús tenía que ir al cielo, ser glorificado, y cuando Él recibe la gloria del Padre, entonces le da su Espíritu a sus discípulos. Por eso que dice la Biblia que Dios nos dio a nosotros el Espíritu de su Hijo. Realmente es lo que necesitamos tener.
ríos de agua viva. Hay una profecía doble, una que habla de la lluvia temprana y otra que habla de la lluvia tardía. ¿Y cuál es la profecía que falta por cumplirse? La lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia tardía? El descenso del Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Pues nosotros. Aquí estamos, Señor. Necesitamos que se cumpla esa profecía en nuestras vidas. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 38 y 39. Dice allí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el don de Dios. Porque para vosotros es la promesa, dice el versículo 39. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios le amare. Es para nosotros. ¿Y cómo podemos hacer para tenerlo? ¿Cómo podemos hacer para realmente recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Lucas capítulo 11, el primer texto que nos muestra claramente cómo podemos hacer para tener el Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 11, el versículo 13. Dice Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? Dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. El primer punto para tener el Espíritu Santo es el hambre y sed de Dios. Hambre y sed de tener el Espíritu Santo de Dios. Pedirle a Dios de todo corazón. Ese es el primer punto. Y el segundo, y no menos importante, está en Hechos capítulo 5. Y miren este texto, realmente es un texto que necesitamos porque es condición para recibir el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 5, el versículo 32. Hechos 5:32. Dice así, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Hay muchas religiones que oran y claman a Dios por el Espíritu Santo, pero no obedecen a Dios. No les importa obedecer. Dicen que los mandamientos están todos abolidos y que no importa cómo vivan, ahora es la vida en el Espíritu. Están engañados, porque el Espíritu Santo de Dios es el que inspiró a los profetas a escribir la Biblia. La Biblia dice, en Pedro dice el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Ahí podemos nosotros discernir si una persona o una iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios o no, si realmente están rechazando la obediencia, no pueden tener el Espíritu Santo de Dios. Realmente. La obediencia es base. Dos cosas esenciales. Pedir a Dios su Espíritu y obedecer a Dios de todo corazón. Y un texto más, el Salmo 139, donde engloba este anhelo. Y miren lo que dice. Salmo 139, el versículo 7. Miren lo que dice el rey David. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Señor Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu.
Por eso el rey David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así es. Si Dios nos llena de su espíritu, no estamos solos en ningún lado. Estamos con Él todo el tiempo. Dios llena nuestra alma y Dios nos hace buenos. Dios transforma nuestro ser. Y el último texto que quiero leer se encuentra en Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5. Aquí nos muestra claramente la gran diferencia que existe entre una persona llena del Espíritu Santo de Dios y una persona que no está llena del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro, porque el Espíritu Santo me lleva a la obediencia. Recuerden que el texto de Hechos 5:32, el Espíritu Santo le es dado a quienes obedecen a Dios. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? El que no tiene el Espíritu Santo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Saben? Tal vez nosotros no tengamos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o idolatría o hechicerías, pero a veces entre los hermanos hay lo que sigue en la lista: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, símbolo de que se está viviendo en la carne. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque no han nacido del Espíritu. Tal vez han nacido solo del agua, pero no del Espíritu. Sin embargo, cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, ¿cómo es? Versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Miren, en el libro El Ministerio de la Bondad, la página 87, dice allí, si Cristo está en nosotros, será tan natural para nosotros ayudar a los demás como lo fue para Cristo andar haciendo bienes. Dice, los demás no necesitarán rogarnos, suplicarnos para que les ayudemos, porque brotará naturalmente de nuestra vida. ¿Qué diferencia? Por eso dice el versículo 24, los que son de Cristo por el Espíritu. Esa es la base de la transformación del carácter, la base de la preparación para servir al prójimo. Y en el capítulo 6, en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Realmente, no es poca cosa. Por eso que termina diciendo como, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Claro, ese es el resultado práctico de tener el Espíritu Santo en la vida. Así que, y el último versículo, el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué lindo, qué lindo. Mis hermanos, solo decirles esto a manera de conclusión: tener el Espíritu Santo de Dios en la vida significa tres cosas. Significa la transformación de mi carácter,
hacerme bueno de alma. La segunda cosa que significa es hacer las obras que Jesús hizo. Naturalmente voy a hacer las obras que Jesús hizo, con ese amor, con esa bondad, con ese desprendimiento. Voy a ser generoso, voy a ser ayudador, voy a ser bueno de alma. Y la tercera cosa, voy a estar en sintonía con el cielo, porque en el cielo nadie piensa en sí mismo, todos piensan en ser de bendición a otros. Voy a estar en sintonía con los ángeles de Dios. Y cuando Cristo me lleve al cielo, voy a poder disfrutar del cielo porque voy a estar en sintonía con el cielo, porque el Espíritu de Dios va a estar en mi corazón como en el corazón de todos. Y todos seremos de un corazón y de un alma. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Que pidamos realmente y tengamos el Espíritu Santo y recibamos la lluvia tardía. Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Hermoso mensaje, mis hermanos, ¿verdad? Dios ha utilizado al pastor para motivarnos a esta obra de la bondad, el énfasis, ¿verdad?, que dio en este mensaje es pedir el Espíritu. La diferencia está allí, la diferencia está allí. Haciendo las obras que Dios nos manda es teniendo el Espíritu. Y las haremos, como decía en el sermón de la mañana el hermano igual, teniendo a Cristo en nosotros, los haremos de forma innata, ¿verdad? Compartiremos el mensaje y compartiremos el pan de forma innata, porque Cristo mora en nosotros. Gloria a Dios, cómo se ligan los mensajes unos con otros, sin ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero agradecemos al Señor por ello. Gracias, pastor. Gracias por ese mensaje. Vamos a rogar al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a poner en práctica. Vamos a cantar, ¿les parece? Vamos a proyectar el himno para ya ir terminando. ¿Me permiten un momentito? Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, le tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Venles los ángeles desde los cielos, vigilaránles con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Bien. Pastor, ¿nos dirige en oración para concluir, por favor?
Amén, amén. Bueno, ponemos de rodillas. Bendito Dios. Venimos a ti, oh Padre. Ayúdanos, oh Señor, a realmente estar entregados a ti de toda alma y de todo corazón. No solamente en los cultos, no solamente en los sábados, no solamente en las reuniones, sino que realmente tú mores en nosotros de tal manera, oh Padre, que podamos ser transformados, que podamos, oh Señor, ser buenos de alma, porque tú coloques tu espíritu en nuestras vidas. Que realmente, Señor, tú hagas esa obra que está profetizada y que, Señor, podamos pedir el Espíritu Santo, serte fieles de corazón y en tu gracia, en tu amor, poder recibirlo y poder ser de las vírgenes prudentes que tienen aceite en sus lámparas y que están preparadas y listas para recibir al esposo. Querido Dios, esto no es una cosa pasajera, esto realmente es el alma de la fe. Por eso te pedimos, Señor, que no solo seamos bautizados en agua, sino que también seamos bautizados por ti con tu Santo Espíritu, para que realmente, oh Dios, seamos transformados y seamos útiles en tus manos para ser de bendición donde quiera estemos, predicando, ayudando, haciendo la obra que tú quieres que hagamos donde quiera estemos, siendo buenos de alma y de corazón, y que, Señor, también seamos unidos, porque tu Santo Espíritu nos una, Señor. Querido Dios, síguenos guiando y bendiciendo. Nos encomendamos en tus benditas manos. Bendice a todos los hermanos, porque todos te necesitamos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Bendiciones, hermanos. Quedan despedidos. Gracias, pastor, a todos los que participaron, hermana Sonia, hermano Fernando, hermano Marlon, a todos. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo mes. Una vez al mes hacemos Bondad de Redimidos, el culto por la tarde, así que cada primer sábado del mes estamos todos invitados. Bendición y feliz semana a aquellos que ya quizás... Amén, amén. Bendiciones a todos. Amén, bendiciones, gracias para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para el pastor, para Ángela, para todos. Amén. Bendiciones, feliz semana. Amén, gracias, bendiciones a todos.